El aire estaba impregnado de humo y polvo, mientras los gritos resonaban en la fortaleza derruida. Rodrigo, un joven campesino de cabello oscuro y ojos verdes, cayó al suelo al esquivar una flecha que atravesó la madera detrás de él. «Debemos salir de aquí», exclamó, su voz temblando entre el miedo y la furia. Los caballeros caídos yacían esparcidos, y la lluvia mezclada con sangre empapaba la tierra. Cada paso era una lucha, cada respiración un recordatorio del caos que los rodeaba. En un rincón, un niño lloraba atrapado entre los escombros, y Rodrigo lo alzó, jurando que ninguno más sufriría hoy. La noche se volvió negra, y el destino del joven parecía más incierto que nunca. Rodrigo avanzó entre los restos del campamento devastado, cada paso hundiéndose en barro y sangre. Escuchaba los lamentos de los sobrevivientes mientras el humo de los incendios envolvía todo. Un caballero herido lo miró con ojos suplicantes. «Ayúdame». «Antes de que llegue la noche», murmuró con voz débil. Rodrigo dudó un instante, pero su corazón no podía ignorar el sufrimiento. Se inclinó, levantó al caballero y sintió cómo la desesperanza se mezclaba con su propia ira. La lluvia azotaba con fuerza, y en el horizonte, los últimos rayos del sol iluminaban un reino al borde del colapso, donde nadie estaba a salvo, y cada decisión podía significar muerte o redención. En un claro del bosque cercano, Rodrigo encontró a un grupo de aldeanos escondidos, temblando de miedo. «Nos atraparon por sorpresa». «Nos llevaron todo», dijo una mujer de cabello castaño, con voz entrecortada. Rodrigo los escuchó atentamente, sintiendo la rabia crecer dentro de él. Su mirada se cruzó con la de un anciano, que apenas podía mantenerse de pie. «Si no nos ayudas, todos moriremos», susurró. Sin dudar, Rodrigo prometió protegerlos, mientras el viento agitaba las hojas y la lluvia continuaba empapando los rostros, mezclando lágrimas con agua de tormenta. Cada respiración estaba cargada de urgencia y miedo. Mientras avanzaban hacia un refugio seguro, un rugido de caballos y armaduras alertó a Rodrigo. «Nos persiguen», gritó al grupo, corriendo hacia un tronco caído para cubrirlos. Los caballeros enemigos aparecieron entre los árboles, sus armaduras brillando con la lluvia. Rodrigo sintió un nudo en el estómago, pero no podía retroceder. «Lucharemos si es necesario», dijo con voz firme, levantando su espada improvisada. La batalla parecía inevitable, y la adrenalina recorría cada músculo de su cuerpo. Sabía que la supervivencia dependía de su valentía y del vínculo recién formado con los aldeanos. El enfrentamiento fue feroz y breve. Rodrigo logró desviar a los atacantes con astucia y coraje, protegiendo a los aldeanos. Cada golpe de espada resonaba en la lluvia. Cada movimiento era calculado y desesperado. Cuando los enemigos finalmente retrocedieron, Rodrigo respiró con dificultad, sosteniendo su espada mientras observaba el caos a su alrededor. Los aldeanos lo miraban con admiración y temor. «Gracias. No sé qué hubiéramos hecho sin ti», dijo la mujer de cabello castaño. Rodrigo bajó la mirada, consciente de que esto era solo el comienzo de un camino lleno de sufrimiento, pero también de determinación para sobrevivir y proteger a quienes podían. Rodrigo guió a los aldeanos hacia una cueva oculta entre los acantilados. La oscuridad era espesa, y el eco de gotas de agua caía sobre rocas húmedas. «Aquí estaremos a salvo por ahora», dijo con voz baja, pero firme. Los aldeanos, temblorosos, se acomodaron mientras el joven inspeccionaba la entrada. Sus manos estaban manchadas de barro y sangre, pero no dejaba que el miedo lo dominara. La mujer de cabello castaño abrazaba a sus hijos mientras un anciano murmuraba plegarias. Rodrigo sintió un peso en el pecho. Debía protegerlos, pero sabía que el peligro aún los seguía. La lluvia golpeaba la roca exterior, recordándole que el mundo fuera de la cueva seguía siendo un infierno. Mientras se asentaban, Rodrigo escuchó historias de pérdidas y sufrimiento. «Nos robaron nuestras cosechas y a mi hermano lo mataron», confesó un hombre, con la mirada vacía. Cada relato encendía la ira del joven. Se sentó junto a ellos, apretando los dientes, y les habló con firmeza. «No permitiremos que esto continúe. Si sobrevivimos, lucharemos juntos». La tensión se mezclaba con la esperanza. Cada suspiro era un recordatorio de la injusticia que los había traído allí.
Rodrigo comprendió que no podía solo, y que estos aldeanos, aunque frágiles, eran su fuerza inesperada. Rodrigo notó que uno de los niños temblaba de miedo. «No te preocupes, nada nos pasará mientras estemos juntos», dijo, colocando su mano sobre el hombro del niño. Cada palabra buscaba calma, pero la angustia del exterior persistía en sus ojos. Los aldeanos compartieron más secretos y temores, creando un vínculo silencioso con él. Rodrigo sintió que su corazón se fortalecía con su responsabilidad. La oscuridad de la cueva parecía más llevadera con cada historia compartida. Pronto vino de su cera incompartida. La lluvia afuera continuaba golpeando el suelo, pero dentro, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse, frágil pero persistente. Al avanzar la noche, Rodrigo encontró un antiguo pasadizo secreto detrás de rocas caídas. «Esto podría ser nuestra salida si nos descubren», susurró, iluminando con una antorcha temblorosa. Los aldeanos lo siguieron con cautela, sus sombras danzando en las paredes húmedas. El joven sentía que la responsabilidad pesaba más que nunca. Cada paso hacia la salida era una prueba de coraje. La lluvia afuera aumentaba su intensidad, golpeando las piedras y amplificando los ecos. Rodrigo sabía que protegerlos implicaba riesgos mortales, pero no había otra opción. Su decisión estaba tomada: guiaría a todos hacia un refugio seguro o moriría intentando. Al salir del pasadizo, Rodrigo y los aldeanos encontraron un claro iluminado por la luna. «Estamos fuera, por ahora», murmuró, aliviado pero vigilante. Sus cuerpos estaban empapados y el barro se pegaba a sus pies, pero la noche parecía más amable que la tormenta anterior. Los aldeanos lo miraron con respeto y gratitud, y Rodrigo comprendió que aquel vínculo forjado en miedo y sufrimiento era la base de su fuerza. La luna reflejaba su determinación, y la brisa nocturna llevaba consigo un silencio que prometía, aunque breve, seguridad. Sin embargo, Rodrigo sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Rodrigo y los aldeanos avanzaban por un sendero montañoso cuando divisaron a un grupo de soldados patrullando. «Debemos escondernos, no podemos enfrentarlos solos», susurró Rodrigo. La mujer de cabello castaño asintió abrazando a sus hijos, mientras el anciano buscaba un lugar seguro detrás de unas rocas. Cada paso era medido, cada sombra, un posible enemigo. Rodrigo sentía la tensión crecer en su pecho. Sabía que la injusticia se multiplicaba y que su responsabilidad no se limitaba a proteger, sino también a planear su supervivencia. La brisa fría y el viento helado de la montaña reforzaban el peligro que se cernía sobre ellos. Mientras avanzaban, Rodrigo descubrió un traidor entre los aldeanos, un joven con mirada esquiva, que susurraba a los soldados. «No puedo creer que nos hayan vendido», murmuró Rodrigo con rabia contenida, apretando los puños. La traición llenó el aire de miedo y desconfianza. Cada aldeano parecía mirar con nerviosismo a su alrededor, dudando de quién sería leal. Rodrigo decidió enfrentarlo más tarde. Por ahora, debía mantener a todos juntos y ocultos. La montaña rugía con el viento y el crujir de ramas secas, recordando que cualquier error podía ser mortal. Al adentrarse en un bosque denso, Rodrigo escuchó murmullos de los soldados acercándose. «Debemos separarnos temporalmente para despistarlos», dijo con voz firme. La mujer y los niños asintieron, sus ojos llenos de miedo. Rodrigo guió a cada uno hacia senderos distintos, asegurándose de que nadie se perdiera. Cada decisión era crucial. Un paso en falso podía significar muerte. La luz del sol apenas penetraba entre las ramas, creando sombras inquietantes. La tensión crecía y Rodrigo sentía que cada instante era un desafío para mantener la seguridad de todos mientras enfrentaban un enemigo cada vez más cercano. Durante un breve descanso en un claro, Rodrigo examinó la situación. «No podemos confiar en todos. Algunos pueden traicionarnos por miedo o codicia», murmuró mientras observaba los rostros nerviosos de los aldeanos. El joven traidor se mantenía apartado, sus ojos evitando los de Rodrigo. El viento agitaba las hojas, y cada crujido de ramas hacía que todos contuvieran la respiración. Rodrigo sentía que su liderazgo era vital. Cualquier duda podría desmoronar la confianza del grupo. La responsabilidad pesaba sobre él como nunca,
pero su determinación permanecía inquebrantable. Al avanzar hacia un río cercano, Rodrigo sintió que el peligro aumentaba. Los soldados patrullaban cada paso, y el traidor murmuraba advertencias que solo él podía escuchar. «No puedo fallar ahora. Nadie puede morir por mi culpa», pensó, apretando la espada. Guiar a los aldeanos a través del río era un desafío. Corriente rápida, piedras resbaladizas y la amenaza constante de los perseguidores. Cada respiración de Rodrigo estaba cargada de tensión. La supervivencia era un delicado equilibrio entre estrategia y valor. Sin embargo, entre la desesperación, una chispa de esperanza iluminaba su camino. Rodrigo descubrió un cofre oculto en la cueva que habían usado como refugio. «¿Qué es esto?», murmuró, abriendo con cuidado la tapa cubierta de polvo y telarañas. Dentro encontró pergaminos antiguos y un medallón con un sello que le resultaba familiar. Su corazón latía con fuerza, no entendía aún la magnitud de lo que había hallado. La mujer de cabello castaño y los aldeanos lo observaban, curiosos y temerosos. Rodrigo comprendió que su pasado estaba ligado a algo mucho más grande de lo que había imaginado, y que su destino empezaba a revelarse con cada símbolo que descubría en aquel relicario olvidado. Al estudiar los pergaminos, Rodrigo vio nombres familiares y símbolos que resonaban con historias que había escuchado de niño. Esto es imposible», murmuró, sus manos temblando al sostener los documentos. El anciano murmuró algo ininteligible, con lágrimas en los ojos. Rodrigo comprendió que no era solo un joven campesino. Había sangre de reyes en sus venas. La revelación no le trajo consuelo, sino una carga aún más pesada. Su destino estaba ligado a un linaje antiguo y a enemigos que ahora conocerían su existencia. Cada respiración estaba cargada de miedo, responsabilidad y la sensación de que todo lo que creía seguro había cambiado para siempre. El joven traidor observaba desde la entrada, sus ojos llenos de codicia y miedo. Rodrigo lo confrontó con voz firme. Sabía que no podía confiar en todos, pero esto cambia todo. La tensión se volvió palpable. Ahora cada decisión debía tomarse con cuidado. Un paso en falso podría revelar su verdadera identidad. Los aldeanos contenían la respiración mientras Rodrigo explicaba que su sangre tenía un linaje real, que su destino estaba marcado y que debían prepararse para enfrentar enemigos más poderosos. La cueva, que antes era refugio, se convirtió en sala de estrategias para un futuro incierto y peligroso. Rodrigo estudió los pergaminos y encontró mapas que indicaban fortalezas y rutas secretas del reino. Si sobrevivimos, podremos cambiar nuestro destino, pero también debemos enfrentar a quienes buscan matarnos», dijo con resolución. La mujer de cabello castaño asentía, comprendiendo la magnitud del desafío potencial. Los aldeanos se acercaron, formando un pequeño círculo de confianza. Rodrigo sentía que el peso de la herencia real y la responsabilidad de protegerlos eran inseparables. Cada línea de los mapas parecía marcar un camino lleno de peligro, traición y la promesa de una lucha inevitable por justicia y poder. Al cerrar el cofre y guardar los pergaminos, Rodrigo sintió que su vida había cambiado para siempre. «No hay vuelta atrás. Ahora soy parte de algo mucho más grande», murmuró, mientras miraba la entrada de la cueva, donde la luna iluminaba el bosque. «Él es Erabe. Y Tamadío ser una venta». Los aldeanos lo seguían con respeto y una mezcla de temor y admiración. Cada decisión futura estaba cargada de riesgo y cada paso lo acercaba más a enemigos desconocidos, pero letales. La revelación había transformado al joven campesino en heredero de un legado que podía salvar o destruir todo a su alrededor. Rodrigo avanzó hacia el castillo enemigo con el corazón latiendo con fuerza. «Todo depende de nosotros ahora», murmuró, apretando la espada con determinación. Los aldeanos, aunque temerosos, lo seguían con confianza renovada. Cada paso sobre el barro del foso era un recordatorio de los sacrificios pasados y de los que aún podrían llegar. El cielo estaba cubierto de nubes negras y relámpagos iluminaban la muralla. Rodrigo sabía que la batalla definiría su destino y el de todos los que confiaban en él.
Su mente estaba llena de estrategias y cada respiración llevaba consigo la urgencia de la victoria. Los primeros enemigos aparecieron en el puente levadizo. ¡Prepárense!, gritó Rodrigo levantando la espada. La mujer de cabello castaño sujetaba a los niños detrás de él, mientras los soldados avanzaban con armaduras brillantes y espadas levantadas. Cada choque de metal resonaba en la lluvia, y el barro se mezclaba con sangre y agua. Rodrigo luchaba con furia controlada, protegiendo a los aldeanos y enfrentándose a cada adversario con precisión y rapidez. Cada movimiento era crucial. Un error podría significar la muerte de todos. La tormenta intensificaba la escena, haciendo que cada relámpago resaltara la violencia del combate. No suena en la herencia del combate. En medio del combate, Rodrigo vio caer a un aliado, y la furia lo consumió. «No caeremos hoy», gritó mientras cargaba contra el enemigo con toda su fuerza. Los aldeanos se movían con cuidado, siguiendo sus indicaciones y esquivando ataques. Cada instante era una mezcla de estrategia e instinto. No había tiempo para dudas. La batalla se volvió un caos de gritos, acero y barro, y Rodrigo comprendió que debía arriesgar todo para proteger su legado y a quienes confiaban en él. Cada golpe de espada parecía pesar como una eternidad, y cada respiración era un desafío a la muerte. La batalla alcanzó su punto máximo cuando Rodrigo se encontró cara a cara con el líder enemigo, un caballero arrogante. «Hoy pagarás por tus crímenes», dijo Rodrigo, mientras la espada se cruzaba con la del enemigo. Cada choque resonaba como un trueno, y la lluvia empapaba ambos cuerpos. La tensión era insoportable. La vida de los aldeanos dependía de su habilidad y coraje. Rodrigo sentía que todo el dolor, las traiciones y las pérdidas culminaban en este momento. Cada movimiento debía ser perfecto, cada decisión letal. Cuando el líder enemigo cayó derrotado, Rodrigo respiró con dificultad. La batalla había terminado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Muchos aliados habían caído, y los aldeanos estaban exhaustos y aterrorizados. «Hemos sobrevivido, pero a un precio demasiado alto», dijo, mirando alrededor con pesar. La lluvia comenzaba a ceder, dejando charcos de barro y sangre. Rodrigo comprendió que el camino hacia la justicia y la protección de su legado apenas comenzaba. La gloria y la redención siempre exigían sacrificios, y él estaba dispuesto a pagar el precio. La batalla había terminado, y Rodrigo observaba el campo cubierto de barro y cuerpos. «Hemos ganado, pero a un precio que nunca olvidaremos», murmuró, mientras la mujer de cabello castaño sostenía a los niños, exhaustos y temblorosos. El anciano caminaba lentamente entre los restos, recogiendo pertenencias de los caídos. «Tanto, y sentamía semillariando pertenenciales, de los días aperridos contó». Rodrigo sentía un peso en el pecho. La victoria no traía alivio, sino conciencia de todas las vidas perdidas. La lluvia cesaba lentamente, dejando charcos que reflejaban el cielo gris. Cada respiración estaba cargada de gratitud y pena, y el joven comprendió que proteger su legado significaba aceptar pérdidas inevitables. Rodrigo ayudó a los aldeanos a reconstruir refugios improvisados cerca del río. «Debemos levantarnos y seguir adelante», dijo con firmeza, mientras los niños corrían entre los charcos y la mujer de cabello castaño recogía agua para limpiar heridas. Cada acción parecía pequeña, pero significaba supervivencia y esperanza. Rodrigo comprendió que el sacrificio de los caídos debía inspirarlos a proteger la vida que quedaba. La luz de la tarde iluminaba suavemente el bosque, recordando que incluso tras la destrucción, la vida persistía y la reconstrucción comenzaba lentamente. El joven traidor se acercó tímidamente, bajando la cabeza. «He fallado, pero quiero enmendarlo», dijo con voz temblorosa. Rodrigo lo observó unos segundos, evaluando la sinceridad, y finalmente asintió. La confianza debía reconstruirse lentamente, y cada acción futura contaría. Los aldeanos miraban expectantes, comprendiendo que la lealtad y el perdón eran tan esenciales como la fuerza física. El cielo se despejaba gradualmente, y la brisa llevaba un aire fresco que parecía limpiar el dolor y el miedo acumulado.
Rodrigo comprendió que incluso tras traiciones había oportunidad para unidad. Rodrigo caminó por el campo, observando los restos de la fortaleza y las marcas de la batalla. Cada cicatriz cuenta nuestra historia, murmuró. La mujer de cabello castaño y los niños se acercaron para ayudar a levantar los restos, mientras el anciano señalaba lugares seguros para reconstruir. Cada gesto mostraba resiliencia. Rodrigo comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en la espada, sino en mantener unidos a aquellos que dependían de él. La luz del atardecer bañaba la escena, y la sensación de que la paz era posible comenzaba a asentarse en sus corazones. Al caer la noche, Rodrigo se sentó en la orilla del río, observando el reflejo de la luna en el agua. «Hemos sobrevivido, pero el camino aún continúa», murmuró Pon. Los aldeanos se acomodaron cerca de él. En silencio, tonto. La mujer de cabello castaño abrazaba a los niños mientras el anciano se sentaba a su lado. Cada respiración llevaba consigo alivio, gratitud y dolor por los que se habían perdido. Rodrigo comprendió que la verdadera batalla era mantener vivos los valores de justicia y protección, y que su liderazgo y legado solo se medirían por la capacidad de cuidar de aquellos que habían sobrevivido a la tormenta. La luna iluminaba un cielo despejado mientras Rodrigo se preparaba para enfrentar el último obstáculo. Un grupo de mercenarios que buscaban aprovechar el caos. «Esto termina hoy», murmuró, apretando la espada. La mujer de cabello castaño y los niños lo seguían de cerca, conscientes de que su destino estaba ligado al suyo. El anciano observaba con ojos llenos de sabiduría, comprendiendo que la historia del joven había alcanzado un punto crítico. Cada paso hacia los mercenarios estaba cargado de tensión, y Rodrigo sentía la responsabilidad de proteger a todos, aunque el precio fuera su propia vida. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Rodrigo esquivaba ataques y defendía a los aldeanos, mientras cada golpe de espada resonaba en la noche silenciosa. «No dejaré que nos hagan daño», gritó, su voz cortando el viento frío. La mujer de cabello castaño cubría a los niños, y el anciano mantenía la calma para guiarlos. Cada movimiento era calculado, cada respiración un acto de supervivencia. Rodrigo sentía que esta batalla definía no solo su vida, sino también el futuro de todos aquellos que habían confiado en él. La tensión era insoportable, y cada instante podría ser el último. En medio del combate, Rodrigo sintió un golpe cerca de su hombro. La fuerza del enemigo lo empujó hacia atrás. Sin embargo, su voluntad no flaqueó. «No puedo rendirme ahora. Todo depende de nosotros», murmuró entre dientes. Los aldeanos se mantenían cerca, siguiendo sus indicaciones, mientras el joven demostraba una destreza inesperada, combinando estrategia y fuerza bruta. La luna iluminaba la escena, haciendo que la batalla pareciera un juego de sombras y luces. Cada movimiento contaba, y cada decisión podía salvar o condenar a todos. Finalmente, Rodrigo logró derrotar al último mercenario. El silencio llenó el campo, roto solo por la respiración pesada de los supervivientes. «Está hecho. Hemos sobrevivido», murmuró, aunque su cuerpo estaba exhausto y cubierto de barro y sangre. La mujer de cabello castaño abrazaba a los niños, y el anciano suspiraba con alivio. Rodrigo comprendió que, aunque la amenaza había terminado, el precio de la victoria era eterno. Cada cicatriz, cada pérdida, quedaría marcada en sus memorias. La paz era temporal, pero la determinación de proteger su legado y a su gente permanecía intacta. Al final, Rodrigo se sentó en la cima de una colina, observando el valle iluminado por la luna. «Prometo protegerlos siempre, aunque cueste todo», murmuró en voz baja. Los aldeanos se reunieron a su alrededor, formando un círculo de silencio y respeto. La mujer de cabello castaño abrazaba a los niños mientras el anciano inclinaba la cabeza. El mundo seguía siendo peligroso, pero había un hilo de esperanza que Rodrigo mantenía firme. Su nombre, su legado y su promesa resonarían en cada rincón de aquel reino como un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la determinación puede iluminar el camino.